Un gusto saludarles, les damos una bienvenida nuevamente al programa de hoy que estamos desarrollando el seminario Cómo iniciar una iglesia sencilla en casa, y el tema para hoy es el tema titulado Oikos, el concepto oikos en el Nuevo Testamento. Si usted es la primera vez que se está conectando en esta transmisión, al final de la presentación le voy a dejar una descripción de cómo usted puede mirar todas las presentaciones, que ya van 18, en nuestro canal en YouTube, que se llama Iglesia Sencilla en Casa. Muy bien, yo los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias o tomar referencia, luego leerlo más adelante. Y la referencia está en el libro de Hechos, capítulo 10, los versículos 1 y 2, y luego el 24. Y dice así: había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. Y el 24 dice: y al otro día entraron en Cesarea Pedro y sus dos acompañantes, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Entonces aquí usa la palabra en griego oikos, y esta palabra en griego oikos pues tiene dos, eh, dos connotaciones muy importantes que nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que eh, capitalizarlo aquí en la iglesia sencilla en casa. Una de ellas es la realidad humana. La realidad humana. Entonces, la realidad humana es que nosotros somos seres que fuimos creados para vivir en sociedad, para vivir acompañados de otras personas. Es por eso que Dios en el mismo huerto del Edén dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y siempre el hombre trató de vivir en sociedad, trató de vivir en comunidad. Entonces, este es el primer concepto, es las relaciones humanas, personales y familiares. Como hemos leído ahí en el libro de Hechos, yo les invito para que lean todo el capítulo de Hechos, que van a entender mejor ahí la historia de Cornelio. En Hechos, en el versículo 24, vemos ahí que Cornelio, cuando pues mandó llamar a Pedro, y cuando ya Pedro estaba en camino llegando a la casa, él reunió a todos sus oikos, dice el griego original. Es decir, llamó, convocó a sus parientes, a sus amigos más cercanos, llamó a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, inclusive a sus siervos. Es decir, todo ese número de personas que forman su círculo social, ese es el oikos, dicho de otra manera. Ese es su círculo de influencia. Entonces, cuando usted reúne o convoca a ese círculo de influencia, entonces es de esa manera que usted puede compartir el mensaje del reino de los cielos en una iglesia sencilla en casa. Y permítame decirles que este es el principio de cómo llegó el evangelio al mundo gentil, porque Cornelio era gentil, él no era judío. Y este es el patrón, apreciado hermano, apreciada hermana, este es el patrón que Dios usó en el Nuevo Testamento, y sobre todo Pablo, para construir una red de iglesias en casa en todo el territorio romano. Es así que se propagó el evangelio, usando este patrón de el círculo de influencias, o este patrón de las relaciones sociales, personales y en familia. De manera que usted
Para iniciar una iglesia sencilla en casa, lo único que tiene que hacer es sencillamente llamar e invitar a sus familiares, a sus vecinos de ahí de la cuadra, de la colonia, de la urbanización, del barrio, de la aldea, del pueblo, llamar a sus amistades y a todos sus relacionados. Entonces usted ya tiene allí su iglesia en casa. En segundo lugar, vemos aquí que la palabra oikos, la otra connotación que podemos aprender es que es la oportunidad de Dios, que es la oportunidad de Dios para presentar el Evangelio. Cuando yo me reúno con un grupo de personas, les hago algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo usted conoció el Evangelio? ¿Cómo fue su primer contacto que usted tuvo, que usted tuvo con el mensaje de salvación? Entonces, algunos dicen, bueno, me llegó un volante. Otros dicen, bueno, yo pasaba por un estadio y escuché la ovación y cuando entré no era un partido de fútbol, sino que pues era un evento de una cruzada evangelística. Pues otro dice, bueno, yo pasé por alguna reunión al aire libre y me llamó la curiosidad, pero esos son los pocos, unos 2 o 3. Pero cuando les hago la pregunta, si es que algún amigo, si algún familiar o algún relacionado le habló acerca del mensaje del reino, entonces allí es la mayoría que responden afirmativamente, que sí, que un amigo lo contactó, que una persona le hizo una llamada, que una persona le envió un mensaje, que una persona le dio un volante, que una persona lo invitó. Es decir, es la oportunidad de Dios. La oportunidad de Dios usando ese patrón de las relaciones humanas y familiares, sociales, usando ese patrón de tu círculo de influencia para poder llegar a las personas. Quiera el Señor añadir bendición a esta reflexión y que tú puedas ser consciente de que donde quiera que estés, donde quiera que vayas, puedes aprovechar tu círculo de influencia y de esa manera, de una manera sencilla, iniciar una iglesia sencilla en tu casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse. Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video, o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.